Buenos días para todos, espero que se encuentren bien, espero que hayan tenido un buen tiempo de retiro, de oración el día de ayer y bueno, que hoy se puedan disponer para otros tiempos de encuentro con el Señor y que dé mucho fruto. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Camino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a disponernos, como les decía, a este segundo día de ejercicios espirituales en el que les voy a invitar a rezar sobre el pecado del mundo, el pecado personal y sobre la misericordia de Dios. Les voy a invitar a hacer 4 momentos de oración en el día, 2 dedicados al pecado y 2 dedicados a la misericordia. Si bien siempre que nos acercamos a la realidad de pecado lo hacemos desde la realidad de la misericordia de Dios, no nos ponemos en la presencia de este Dios misericordioso y después hablamos con Él que nos ama y que nos extiende su perdón, este Dios paciente, ¿sí? Bueno, vamos a entrar primero con la materia de la mañana, la materia del pecado, ¿sí? Nos vamos a dedicar entonces a meditar esta realidad, cayendo en la cuenta del daño que hace, llevándonos a rupturas tanto con la filiación divina como con la fraternidad del reino. Me gustaría que como telón de fondo para entrar en el pecado, tomemos el texto de Lucas del capítulo 18, del 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano. Muchas veces desearíamos ser como el fariseo, que no reconoce pecado alguno en él. Y en realidad este hombre está centrado en sí mismo y está ciego a su propia realidad de pecado y no está abierto tampoco a los caminos de conversión que Dios les puede proponer o le propone vivir. Sin embargo, el publicano, que reconoce con honestidad y dolor su propio pecado, es quien se va justificado. Dios nos invita entonces a entrar en nuestra realidad de pecado para que reconozcamos el mal que nos hace y el daño que hace a otros, y para que podamos abrirnos a la conversión que nos posibilite vivir con mayor plenitud la fraternidad del reino. Jesús tenía 2 pasiones, ¿sí? Y se jugó la vida por ellas. La primera era Dios Padre, el Dios amor, que lo invita y le invita a vivir su voluntad, que lo envía a vivir su voluntad. El Dios bondadoso y lleno de misericordia, el Dios que escucha el clamor de su pueblo y busca liberarlo, el Dios que es amor, el Dios que nos ama y el Dios que nos involucra en el amor. La segunda pasión de Jesús era el reino de Dios, la fraternidad del reino. Por ella vivió toda su vida, ¿sí? Es lo que predicó, es por lo que actuó, ¿verdad? Por lo que estuvo recorriendo ciudades y pueblos, ¿sí? Por esa fraternidad del reino. El pecado entonces será todo aquello que rompa con la imagen de Dios Padre y nos lleve a hacernos dioses a nuestra medida, o que justifiquen nuestras faltas, nuestros egoísmos. Y el pecado también será todo aquello que nos aleje de la fraternidad del reino, esa que solo se posibilita en las bienaventuranzas. El pecado tiene consecuencias objetivas, el pecado hace daño,
Si no, no es pecado. Si hace daño es porque es pecado, ¿verdad? Y las consecuencias la vemos en nuestra sociedad, la vemos en nuestros corazones, en nuestros núcleos familiares, en nuestras comunidades. El pecado es lo que rompe, lo que divide, lo que ofende, lo que no respeta, ¿verdad? ¿Cuánto vemos de consecuencias del pecado, ¿verdad? En la realidad social, en nuestras realidades, ¿verdad? En la iglesia mismo, ¿verdad? Entonces, acerquémonos a la realidad del pecado, reconociendo que es una realidad objetiva, ¿no? No subjetiva, ¿sí? Es una realidad objetiva, ¿sí? En la tarde los voy a invitar a meditar sobre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el amor de Dios que busca, acoge y asiste al pecador. Por eso es importante meditar el pecado y reconocernos pecadores, para reconocer y calibrar la infinita misericordia de Dios para con nosotros, ¿sí? Entonces, desde aquí vamos a entrar como en los puntos, ¿sí? Ya el método de oración lo conocen, o los pasos de la oración lo conocen. Hay una diferencia con el día de ayer, con el primer día. Ayer, o en el primer día, yo los invitaba a considerar, quiere decir, ¿se acuerdan? Como darle vueltas a la cabeza, preguntarme qué me parece, preguntarme si quiero, ¿verdad? Donde privilegiábamos ese acercamiento más racional a la materia de oración. En este día, siguiendo con la propuesta de Ignacio en los ejercicios espirituales, Ignacio nos invita a meditar. Es una oración más trabajosa, es una oración que implica traer a los puntos de la oración, ¿verdad? Traer las potencias del alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Traer la memoria para qué, para traer a nuestra memoria tanto la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, traer a la memoria lo que vemos en la realidad, traer a la memoria nuestra propia realidad de pecado. Después tratar de entender lo que sucede, de buscar eso como captar lo más hondo, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en esta realidad de pecado, ya social, ya personal. Y después la voluntad, ¿no? O sea, tratar de sentir, ¿no? Y esforzarnos por sentir. De hecho, nosotros vivimos en una cultura que está anestesiada con respecto al pecado. No ve la maldad del pecado, no ve el daño que hace, y muchas veces, como no le gusta sentir cosas feas en nuestra cultura, no nos gusta sentir pena o tristeza, buscamos distraernos de mil modos de los sentimientos profundos muchas veces, o que nos cuestionan. Y acá no, se trata como de sentir, buscar sentir. Y de hecho, ante el pecado, vamos a pedirle a Dios la gracia de sentir dolor y confusión por el pecado, ¿sí? Dolor, porque el pecado daña, ¿verdad? Y yo he participado de ese pecado. Entonces, sentir dolor, y sentir la confusión propia de quien cae en la cuenta de la desproporción entre la realidad de Dios que nos ama, ¿verdad? Que nos busca, y nuestra pequeña y limitada realidad de quien no deja de decirle que sí a lo que hace daño, ¿sí? Entonces, sentir esa confusión, para caer en la cuenta también de la impresionante paciencia de Dios con cada uno de nosotros, y caer en la cuenta de cómo nos sigue regalando oportunidades para convertirnos y para poder vivir más plenamente la fraternidad del reino. Muy bien, los textos que les invito a trabajar en el día.
El primer acercamiento al pecado, les propongo elegir entre el texto de Mateo 25, el juicio final, ¿se acuerdan? O el texto de Caín y Abel. ¿Sí? ¿Por qué esto? El texto de Mateo 25, ¿sí? Del 31 al 46, del juicio final, ahí Jesús nos dice que todo se juega en la caridad, todo se juega en la fraternidad, todo se juega en la compasión, ¿verdad? Y en la acción que se desprende de la compasión, ¿sí? Y la dureza de este hijo de hombre que aleja de sí a quienes se alejaron de sus hermanos, a quienes no fueron compasivos, caritativos, ¿sí? Asistiendo al pequeño, al necesitado, ¿sí? Entonces, caer en la cuenta de cómo muchas veces en el mundo, ¿sí? En la realidad social, ¿sí? En la estructura social, muchas veces se juegan estas dinámicas de indiferencia, de no caridad, de no compromiso, de no compasión. Cuántas justificaciones para no hacernos cercanos a quien sufre y al pequeño, ¿sí? Es fuerte este texto porque ustedes se han dedicado a esto, a la asistencia de los pequeños, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuántas veces le escapamos a la caridad igualmente, ¿no? ¿Cuántos recovecos en nuestro corazón, en nuestras acciones, para justificar nuestros encierros en nosotros mismos? Pues bueno, reconocerlos y reconocerlos con humildad cuando existen, ¿verdad? Sin inventar nada, pero caer en la cuenta. Nos hace bien la honestidad de reconocer por dónde va nuestro pecado. Y con Caín y Abel lo mismo, ¿no? Caín quiere ser siempre el objeto privilegiado del amor. Y cuando Dios atiende a su hermano y elige la ofrenda de su hermano, Caín se enfurece y termina matando a Abel, ¿verdad? Esa dinámica de competencia, de comparaciones, de celos, de envidias, cómo se da en la sociedad y cómo se da en nosotros mismos, cómo se da en el mundo, en las personas, cómo se da en nosotros mismos. A veces ayuda mucho, ¿verdad? El ver primero afuera para después mirar adentro, porque muchas veces tenemos como un murito puesto para mirar nuestro propio corazón y le escapamos al reconocimiento del propio pecado. Entonces, mirarlo primero fuera, mirarlo en la dinámica del mundo para después entrar en la propia dinámica nos puede hacer bien. En el segundo momento, ¿sí? de oración sobre el pecado, los invito a entrar en la parábola de los talentos, ¿sí? También en el capítulo 25 de Mateo, del 1 al 30, y ahí dos cosas, ver cómo nuestras dinámicas distractivas y nuestros temores paralizantes, ver nuestras imágenes de Dios que justifican nuestras inacciones, ¿verdad? O nuestras comodidades, ¿sí? Entonces, caer en la cuenta de esto, acuérdense, ¿no? El pecado es lo que rompe con la fraternidad del reino y lo que rompe también con el Dios Abba, el Dios que nos revela Jesús. Entonces, bueno, entrar en este reconocimiento y cómo se juega esto en el mundo y también en nuestro propio corazón. Creo que estas pueden ser unas buenas pistas para entrar en nuestra realidad de pecado. El coloquio que les invito a vivir en esta mañana, en los dos momentos de oración, lo sugiere Ignacio en la meditación del pecado, y es ponernos
delante de Jesús puesto en cruz, ¿sí? Este Jesús que se entrega por nosotros, que manifiesta todo el amor de Dios por cada uno de nosotros y asume, ¿verdad?, el pecado del mundo para morir por todos nosotros, ¿verdad? Y no renunciar al amor. Y entonces desde ahí preguntarnos nosotros, ¿y yo qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Y tanto mirar a este Jesús, ¿sí? Nuestro Redentor, clavado en cruz, y mirar a tanta humanidad hoy crucificada, con la que Jesús se identifica. Y desde ahí lo mismo, ¿no? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Bueno, en la tarde los invito a meditar la misericordia de Dios, ¿sí? Y primero reconociéndonos pecadores perdonados y quizá asociándonos al proceso de Pedro, ¿verdad? Este Pedro que en el Evangelio una y otra vez va metiendo la pata, no entendiendo al Señor, siendo impulsivo, creyendo que puede dar lo que no puede dar, y negando a Jesús. Y después, por otro lado, esta reconciliación preciosa en el diálogo que en Juan 21 va a tener Jesús con Pedro, Jesús resucitado con Pedro. Ese proceso que lo hace a Pedro reconocerse a sí mismo, expresar con honestidad quién es, y reconocerse amado gratuitamente por el Señor, gratuita y plenamente por el Señor. Bueno, seguramente nos podrá dar pistas para también reconocernos nosotros en ese mismo diálogo, y cómo Dios cuenta con nosotros, cómo somos, y nos viene a buscar y a restaurar esa amistad con Él, cómo Jesús viene a eso. En el segundo momento de la misericordia, los invito a tener como composición de lugar el abrazo, ¿verdad? Ese abrazo del Padre misericordioso con el Hijo menor, ese abrazo que sorprende por su gratuidad, que ni deja hablar al Hijo y ya lo está abrazando. Y también el abrazo de tantas reconciliaciones que podemos haber vivido en nuestras vidas, como podemos haber sido testigos, ¿no? Esos abrazos de perdón, de aceptación, eso como composición de lugar. Y ahí les invito a hacer desde la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como un recorrido de cómo se ha manifestado la misericordia de Dios, ya sea en la vida de ustedes o en este último tiempo, ¿sí? ¿Cómo se ha manifestado la misericordia de Dios? Ahí caer en la cuenta de la gratuidad de esa misericordia. Ahí les invito a leer el texto del Génesis en el capítulo 32, de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Ese hermano Esaú que le da un abrazo a Jacob, que estaba desconfiando de él y que lo estaba esperando, pero con temor, pensando que Esaú se podía vengar, y sin embargo Esaú sale corriendo y lo abraza, y se alegra de ese encuentro, ¿verdad? Y por otro lado, mirar a Jesús en la última cena, como esa entrega sublime de unidad con nosotros, con sus discípulos, de quedarse de esa manera tan especial. Jesús la hace movido por el amor, pero en un contexto de traición, ¿verdad? Jesús no idealiza su comunidad, y a pesar de que no lo entienden y que además lo traicionen, Jesús sigue amando, porque la opción de Jesús por el amor no depende
de la respuesta de los discípulos. Jesús sigue amando. Y quizás la gran pregunta es si nos queremos involucrar en un amor así de gratuito. Y bueno, y eso solo es posible desde la misericordia de Dios, desde el reconocimiento de la misericordia de Dios. Bueno, los dejo por aquí. Espero que tengan un lindo día de oración y bueno, rezamos unos por otros.